Vamos a conversar ahora con Maite Vizcarra, experta en innovación tecnológica. ¿Por qué? Porque Amazon Web Services, transnacional tecnológica, ha anunciado al Perú como nuevo centro de infraestructura de nube a nivel mundial, ¿no? Sin duda se abren pues grandes oportunidades para la transformación digital del país. ¿Qué tal, Maite? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un gusto estar con ustedes. Hola. Explíquenos, por favor, qué significa esto. Bueno, Amazon Web Services, como has indicado, es una empresa parte del holding de Amazon, que es esta empresa que nosotros identificamos como un buscador o un sitio para intercambiar productos y servicios. Ya desde hace mucho tiempo las empresas de tecnología están llevando toda su infraestructura física, o sea, los cables, los ductos y todos los elementos que hasta hace poco eran físicos, como digo, a la nube, o A la sea, nube, algún claro. lugar en el espectro y desde donde se pueden de alguna manera conectar distintos dispositivos. En este proceso, lo que hacen las empresas tipo Amazon es hacer que su infraestructura crezca a nivel global. La operación de Amazon Web Services está creciendo en Latinoamérica y uno de los hubs que es importante es el del Perú. Ujú. Conjuntamente con el Perú van a establecer también una filial similar, o sea, un espacio en la nube en Río de Janeiro, en Santiago y también en Bogotá. La lógica es crear una suerte de red, una mesh, que haga que sea mucho más eficiente la conexión a los servicios que Amazon puede prestar Ujú. y obviamente también a terceros. ¿Por qué el Perú? Digamos, nosotros nos proponemos, ellos ven, es un tema simplemente de la ubicación en la región, digamos, y poder hacer el enlace, ¿o va Bueno, más allá? aquí hay que manejar las expectativas. El Perú es parte de esa red latinoamericana. Como decía, es importante estar dentro del Perú. Es una red que se está estableciendo, como decía, es una suerte de mesh, ¿no? Ujú. Desde el año 2016, Amazon estuvo intentando ingresar al Perú para hacer este tipo de servicios, pero obviamente hubieron otras prioridades, ¿no? Entonces, el Perú, ¿por qué? Porque es una capital importante, digamos, más que una capital, es un país importante en el crecimiento de la empresa. Ahora, ¿qué retos o qué cosas de oportunidades podría tener el país con este tipo de empresas? Va a depender mucho de lo que nosotros podamos ofertar. Ujú. Y ahí hay que ser claros, Nicolás. Todavía el Perú está muy rezagado en el desarrollo de servicios de tecnología digital. Lo hemos visto durante la pandemia, hemos visto que muchos servicios públicos que se han intentado dar por temas digitales no han cumplido con requisitos de accesibilidad ni menos de calidad. Entonces, está bien que llegue Amazon Web Services al Perú, pero es parte de su estrategia como empresa. El Perú en sí Ujú. mismo no ha hecho nada para que lleguen. Lo que habría que buscar es de qué Ujú. manera, ya que está la empresa aquí, podamos establecer algún tipo de elementos que nos beneficien, por ejemplo, de empleabilidad. Correcto, claro que sí, claro. Ahora, ciberespacio, ¿no? Hablando de virtualidad, lo que no se ve. Lo que sí se ve está en tierra, ¿verdad? Servidores, por Así. ejemplo. Entiendo que esa parte física es lo primero que se establece Exactamente. y es lo que da el Seguramente, empleo. exactamente. Además, hay un punto importante. Antes, como tú dices, los servidores estaban en lugares físicos. No sé si recordarán, había un espacio en los edificios donde había un montón de tracks o de racks, de pisos de componentes, en donde había muchos datos, como digo, cables, etcétera. Todo eso ya no existe hoy día. Eso está transferido en lo digital, en una nube, en un espacio, como decía, en el espectro, desde donde de alguna manera se pueden desarrollar servicios, etcétera. Y eso implica que la gente tenga la capacidad de poder utilizarlos, pero además de poder programarlos, ¿no? Entonces, ojalá la llegada de Amazon Web Services para el Perú Ujú. implique más trabajo para gente, pero también hay que saber si estamos en la capacidad de poder dar ese tipo de servicios, ¿no? Encontrar gente con los perfiles. Correcto. Por ahí, alguna vez escuché hace un tiempo, por favor, confirme usted el dato, o en todo caso desmiéntame, que Amazon podía incluso brindar o pensaba brindar servicio de Internet. Bueno, depende de a qué le llamemos Internet. En alguna parte del tramo de conexión a Internet, en efecto, está involucrado Amazon. Hay que recordar que el acceso a Internet es como tener una suerte de carretera, ¿no? Ujú. Hay un primer tramo local, hay un tramo intermedio y hay un tramo internacional. Generalmente empresas como Amazon intervienen en el tramo internacional. Ujú. En el plano local tenemos proveedores locales como puede ser Movistar, en fin, las que conocemos, y en el intermedio aparecen otros operadores como eventualmente hasta empresas
que no necesariamente son de telecomunicaciones y, por ejemplo, pueden ser las empresas de cable, que, bueno, no sé, ya no están muy desarrolladas en el Perú, pero digamos que depende del tramo. Y en el tramo internacional es donde Amazon sí interviene. En el local, o sea, en el que está vinculado con nosotros, con los usuarios de la casa, los usuarios finales, todavía no llegan esos servicios porque justamente para eso necesita tener este tipo de infraestructuras que está empezando a desarrollar o que tiene pretensiones de desarrollar en el Perú. ¿Y qué ejemplo, qué experiencia hay en otro país de pronto que nos pueda dar luces de lo que significa que Amazon Web Services llegue a un país como el nuestro? El país más interesante en donde no solamente llega a Amazon Web Services, sino llega a Facebook o en verdad están los grandes data centers de estas empresas, incluso Netflix, ahora todo este mundo de la multimedia, es Costa Rica. Costa Rica es un país chiquitito, más chiquitito que el Perú, 5 millones de habitantes, está en Centroamérica, pero lo que hizo Costa Rica es establecer una serie de políticas públicas de atracción a este tipo de empresas. Básicamente, generaba zonas abiertas donde el tema tributario estaba mucho más flexible, a lugares de intercambio para que, por ejemplo, pudieran llegar extranjeros con un tipo de visado especial que les permita quedarse más tiempo, ayuda a las familias para que puedan también tener educación, en fin, una serie de prestaciones que hacía interesante al país para que estas empresas no solamente vengan a poner infraestructura, sino que traigan su conocimiento a través de las personas, ¿no? Entonces, yo diría que el mejor ejemplo cercano a nosotros es Costa Rica, como digo, un país chiquitito, pero que un día decidió dedicarse a atraer a estas empresas grandes, dándoles una serie de facilidades que hoy día lo convierte en verdad en un hub. Ese sí es un hub internacional muy importante para el mundo, en verdad, no solamente para Costa Rica. Claro, y es mucho pedir, digamos, aspirar a ser un Silicon Valley de repente, o no necesariamente esto se enfoca más en lo que es el servicio, en fin, ¿no? Más que en la innovación e investigación. Todo es posible, Nicolás, pero es importante saber que son una serie de esfuerzos que tienen que jugar en conjunto, ¿no? Imaginemos, llega Amazon o eventualmente alguien hablaba de que podía llegar Tesla, porque en el Perú habían algunos espacios donde había litio, cosas por desarrollar. Está estupendo que llegue la empresa, pero si no tenemos personas, como se dice, el capital humano que pueda de alguna manera aprovechar la llegada de la empresa, solamente será un proveedor que se beneficie a sí mismo, ¿no? Y eventualmente pagará impuestos al país. Pero lo importante de la tecnología y de este tipo de empresas es que se queda en un lugar, capacita a más personas, esas personas aprenden nuevas cosas y obviamente aparece un nuevo conocimiento o incluso una industria, ¿no? Silicon Valley es eso, es un grupo de gente. No son tanto las empresas, sino la gente, las personas que desarrollan tecnología, nuevos negocios, incluso una forma de ver el mundo, ¿no? Entonces, que llegue una empresa está bien, pero también tenemos que tener la capacidad como país de entregar capacidad, o sea, capital humano, más gente que Lógico. sepa, incluso atraer otro tipo de mentes que vean que el país es relevante, ¿no? Al final, en el siglo XXI, lo que manda es nuestro conocimiento y eso está en las personas, no en las empresas. Bueno, hay que sentirnos orgullosos, ¿ah? Porque según leo, por ejemplo, ¿no? Amazon Web Service anuncia que no solamente, ya usted lo señaló, en Sudamérica, Río, me parece que dijo, ¿no? Y Santiago de Chile, pero están Bogotá también, también. Bogotá, perdón, también, es cierto, pero Buenos Aires, ¿no? Pero están Ámsterdam, está Atenas, está Bangkok, está Auckland, entre otros, Oslo, Copenhague, Vancouver, Viena, Varsovia, Delhi, ¿no? Lisboa, Sí. en fin, son muchos y hay que sentirse orgullosos de ello. Por cierto, sobre el tema declaró Marushka Chocobar, que es la secretaria de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros. Ella dijo textualmente: en el Perú hemos venido fortaleciendo la gobernanza digital y eso se refleja en los indicadores internacionales. Gracias a dichos avances, una de las empresas tecnológicas más grandes del mundo ha apostado por nuestro país para convertirse en un centro de desarrollo digital. Yo diría que más bien, gracias a ello, se puede fortalecer lo otro, ¿no? Tal cual, Nicolás. Yo creo que en verdad hay mucho entusiasmo porque estas empresas lleguen al Perú. Es una de las primeras, ojalá lleguen más. Pero tú has mencionado a distintos países que en el mundo lo que finalmente conforman son núcleos o hubs o nodos. Europa, América Latina, Asia. Entonces, las empresas cuando crecen al estilo de Amazon Web Claro, Services lo que hacen es generar estos nodos, ¿no? tal Entonces, cual. que aparezca el Perú ahí no debería extrañarnos porque es un país de más de 30 millones de habitantes, ¿no? Entonces, tenía que estar. Ahora, lo importante es, como decía, que Estamos nosotros muy tengamos la ubicados. capacidad de atraerlos. Claro, Exactamente. en las grandes redes aparece el Perú y eso es excelente. Muy bien, una reflexión final, siempre es bueno,
¿no? Y hay que aprovechar estos temas para recordar que es fundamental la inversión en ciencia y tecnología, ¿no? Determinante para que cambie el futuro de un país. Así es, y sobre todo como eso finalmente, Nicolás, somos las personas, es la educación, es el desarrollo de nuevos negocios. En el siglo XXI el capital está en las personas, en lo que sabemos hacer, porque eso es productividad. Si una persona conoce más cosas, sabe cómo hacerlo, lo puede hacer en menos tiempo y obviamente con más habilidad. Y ahí es donde el Perú tendría que enfocarse, ojalá, los próximos años. Muchas gracias, Maite, muy amable. Gracias.